Bien, vamos entonces ahora con otro tipo de procesos que vamos a discutir, que es el proceso, que son procesos autorregresivos. Un proceso autorregresivo simplemente se distingue o se define como un proceso que depende, que la realización de la serie hoy día depende de lo mismo que habíamos dicho antes, un shock, que sea ruido blanco, que tenga esperanza cero y varianza sigma cuadrado, pero a su vez, en lugar de un proceso de media móvil, que acá dependía del primer rezago del ruido blanco, acá la serie griega hoy día depende de el primer rezago de la serie, no del ruido blanco, sino de la serie. Entonces, por ejemplo, acá sería yo que sé, la inflación hoy día depende de la sorpresa inflacionaria hoy día, que sería el U sub T, pero también depende de la inflación pasada. Entonces, esta parte de acá es la que nos está viendo la inercia en el proceso, ¿no es cierto? Que hay algo que ocurrió en el periodo anterior que nos ayuda a decir qué va a ocurrir hoy día. Entonces, claramente, bueno, perdón, déjenme volver a esto. Un proceso de media móvil de cualquier tipo, obviamente no es ruido blanco. No es ruido blanco, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá la primera autocovarianza es distinta de cero. Entonces, un MA1 no es ruido blanco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Y hoy día está correlacionado con el Y de ayer, ¿sí? Pero no está correlacionado con el Y de antes de ayer, en un MA1. En cambio, como vamos a ver en un proceso autorregresivo, eso es distinto, es completamente distinto. Acá decimos, el Y de hoy día depende del Y de ayer, pero al depender del Y de ayer, implícitamente va a depender de todo lo que pasó hasta Adán y Eva y antes de Adán y Eva, si es que creen que ha habido antes de algo de Adán y Eva, ¿no es cierto? Big Bang o a donde quieran ir, dependiendo de sus preferencias o creencias. Entonces, la manera en que vamos a mostrar efectivamente eso es la siguiente. Veamos que, como digo que Y, perdón, y acá podría colocar una constante, ¿ya? Y de hecho, vamos a hacer eso en unos minutos más acá. Vamos a hacer eso en unos minutos más. ¿Ok? Pero por ahora, olvídense por un minuto la constante. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Lo que estamos diciendo acá es simplemente lo siguiente. Entonces, que el Y hoy día depende del Y pasado. Pero al depender del Y pasado, uno podría simplemente empezar a trabajar con la secuencia de esto. Es decir, por ejemplo, hacer Y sub t es igual a U sub t más teta veces YT menos 1. Pero YT menos 1 va a ser esta misma expresión, pero rezagada un periodo. Y por lo tanto, entonces yo puedo colocar que Y sub t va a ser U sub t más teta veces, y ahora, paréntesis, U sub t menos 1 más teta veces YT menos 2. Pero el YT menos 2 es esto mismo, nos ha dado dos periodos, y así, y así, y así, y así. Podríamos ir entonces en recursión hacia atrás, y lo que va a ocurrir entonces es que si partimos, por ejemplo, en el periodo menos 1, o sea, partimos hasta el primer dato, digamos, con el que partimos, podemos demostrar, y es bastante simple y trivial, háganlo ustedes con calma en la casa, que el Y hoy día, ¿dónde está el Y hoy día? Depende de dónde partió y depende de la secuencia de shocks que ocurrieron desde el momento en que partió la condición inicial hasta el periodo T. Entonces, depende de esas dos cosas. Depende de la condición inicial y depende de toda la secuencia de shocks que ocurrieron entre la condición inicial y el periodo en el que estamos haciendo la evaluación. Y por lo tanto, entonces, una cosa importante acá también es que va a depender acá crucialmente de la magnitud de teta, cuál va a ser la manera en que los shocks van a afectar a la trayectoria temporal de la serie Y. No, perdón, acá no es teta, es phi, ¿no es cierto? Phi es esta letra. Entonces, acá phi entonces el parámetro del proceso autoregresivo, teta era el parámetro del proceso de media móvil. Entonces, se puede, justamente por esto mismo, podemos entonces derivar, si lo llevamos esto j periodos adelante, entonces podemos ver que la derivada de y, j periodos adelante, va a depender del shock en el periodo t con el coeficiente phi elevado a la j. Phi elevado a la j es la que me va a decir cuán importante es el shock. Entonces, acá sí es crucial saber la magnitud de phi. Porque supongan que el phi es menor que 1 en valor absoluto. Si el phi es menor que 1 en valor absoluto, y no solo menor que 1 en valor absoluto, sino que el phi es menor que 1, está entre 0 y 1. Si el phi está entre 0 y 1, acá está graficada esto que vamos a llamar la función de impulso-respuesta. Y la función de impulso-respuesta lo que hace es, en este eje, me dice cuándo estoy evaluando el efecto que tuvo el shock. Entonces acá estoy evaluando el efecto contemporáneo del shock en el periodo contemporáneo. Acá es el efecto que tuvo el shock que tuvimos en el periodo T sobre la serie Y, un periodo adelante, dos periodos adelante, tres periodos adelante, cuatro periodos adelante, cinco periodos adelante, etcétera, hasta llegar a donde ustedes quieran, ¿cierto? Y entonces, si es que el phi es positivo y está entre 0 y 1, lo que me está diciendo esto entonces es que, digamos que phi vale 0.5, por decir algo, entonces 0.5, cuando j vale 0,
es 0.5 elevado a la 0 es 1. Y por lo tanto, lo mismo que hemos dicho antes. Un shock de hoy día, de una unidad de U, va a afectar en una unidad a Y hoy día. Entonces acá tenemos un 1, sería, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre acá es que después, digamos, si es que por ejemplo el phi era 0.5, por decir algo, entonces lo que va a ocurrir acá es que va a ser 0.5 elevado a la 1 es 0.5. Entonces nos dice, hemos dado un shock de una unidad hoy día y nos va a cambiar el Y un periodo adelante respecto a qué hubiese ocurrido con Y si no hubiese habido el shock, nos va a afectar el Y en 0.5, en 0.5 unidades de Y. Un shock de una unidad de U va a tener un efecto de 0.5 en cambio de 0.5 unidades de Y un periodo adelante. ¿Qué va a ocurrir dos periodos adelante? El shock que pasó dos periodos atrás, hoy día va a tener un efecto de phi elevado al cuadrado, y por lo tanto phi elevado al cuadrado va a ser un cuarto, y después va a ser un octavo, y después y por lo tanto justamente la pregunta que nos hacía Sebastián, acá empezamos a responderla, ¿no es cierto? Porque lo que ven acá es que el shock empieza a decaer, y empieza a decaer de un modo acelerado, ¿sí? ¿Sí? Y por lo tanto entonces lo que nos está diciendo esto es que si es que hacemos que J vaya a infinito, un shock que ocurrió en el periodo T va a seguirnos hasta que nos muramos, hasta el fin de los tiempos nos va a afectar. Pero si es que el phi es menor que un número absoluto, cuando J tiende a infinito, este phi va a tender a cero. Y por lo tanto, entonces, lo que va a ocurrir es que el shock, la importancia de los shocks va decayendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, un shock que ocurrió en la revolución industrial todavía nos afecta hoy día, pero nos debiese afectar mucho menos que un shock que pasó ayer o antes de ayer. Obviamente la magnitud del shock también es importante, ¿no es cierto? Un shock de la revolución industrial puede haber sido gigantesco y el shock de ayer puede haber sido un shock muy chiquito. Pero si es a igual escala de shocks, la importancia relativa de los shocks es decayente geométricamente a medida que el tiempo va pasando. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, a medida que el tiempo vaya yendo infinito, entonces el impacto del shock va a tender a desaparecer. Y esta otra vez nos entrega de un modo intuitivo, después vamos a verlo formalmente, la respuesta que nos hacía, o la pregunta que va a responder la pregunta que nos hacíamos antes. Si el shock en U es transitorio, ¿cuál va a ser el efecto sobre Y? Y la respuesta acá es que si es que el phi es menor que 1, entonces estamos viendo que un shock que pasó hoy día va a tender a afectarnos hasta el futuro, hasta el infinito, pero en el infinito el shock va a tender a disiparse. Y por lo tanto, entonces, aunque el shock sea muy persistente, y la persistencia del shock acá se va a medir por el phi, ¿no es cierto? Si el phi es muy alto, entre comillas, el shock va a ser más persistente. Entonces lo que va a ocurrir es que el phi, con un valor de phi más cercano a 1, la caída va a ser más lenta. Cuando el phi es más cercano a cero, la caída va a ser mucho más rápida y por lo tanto la memoria del shock va a ser mucho menos importante, se va a disipar más rápido a medida que el phi sea más chico. ¿Qué ocurriría si es que el phi está entre 0 y 1 en valor absoluto, pero el phi es negativo? Si el phi es negativo, entonces vean que acá la respuesta es phi elevado a la j, entonces cuando j sea par, phi elevado a la j me va a dar un signo que va a ser siempre par, ¿sí? Aunque phi es negativo. Pero cuando j es impar, phi elevado a la j me va a dar un signo negativo, porque en este caso, como hemos dicho, phi es negativo. Entonces, la moraleja de esto es, si phi es negativo, pero está entre 0 y 1 en valor absoluto, por ejemplo, es menos 0.8 por decir algo, entonces lo que va a ocurrir es que en valor absoluto las magnitudes van a ser iguales a las que tenía un shock de una unidad cuando el phi era positivo, pero acá lo que va a ocurrir es que va a pasar como un serrucho. Entonces, el shock hoy día tiene un efecto sobre Y positivo, pero el shock de hoy día tiene un efecto sobre Y mañana negativo, y pasado mañana positivo, y el otro día negativo, y el otro día positivo, y el otro día negativo, etc. Por lo tanto, entonces, el valor del phi negativo lo que hace es que me dice lo mismo, los shocks transitorios tienen efectos transitorios, se van a disipar en el infinito, ¿no es cierto? Pero dependiendo de el periodo en el que estoy, el efecto del shock va a ser aumentarme Y o disminuir mi Y respecto a lo que hubiese ocurrido en ausencia del shock. ¿De acuerdo? Veamos ahora cómo se ve esta misma expresión que tengo acá, si es que el phi es positivo, pero es mayor que 1. Entonces sería el caso, por ejemplo, en el que phi vale 2. Entonces vamos a tener el primer shock, el efecto de Y sobre Y hoy día, de un shock de U hoy día, es de 1. ¿Sí? Porque es 2 elevado a la 0, es 1.
Para el siguiente periodo, esto va a valer 2 elevado al 1, que es 2, después 2 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, y por lo tanto, entonces, esta secuencia es explosiva e inestable. Y por lo tanto, acá, a diferencia de lo que hemos visto en un proceso de media móvil, en un proceso autorregresivo, si es que el valor de phi es mayor que 1, lo que va a ocurrir es que el efecto que tiene un shock transitorio no solo es que el shock no se disipa nunca, sino que el shock es cada vez más importante. Lo que ocurrió en la época del Big Bang, hoy día es probablemente lo más importante que pudo haber ocurrido. Domina todos los shocks. Los shocks que pasaron en el infinito pasado son mucho más importantes para la trayectoria de Y que lo que pasó hoy día. Eso sí es que el valor de phi es mayor que 1 y por lo tanto esta secuencia es de impulso de respuesta explosiva y por lo tanto, eso vamos a ver en un minuto más, un poquito más tarde, vamos a decir que este proceso no es estacionario, este proceso no es dinámicamente estable justamente por eso. ¿Ya? El shock transitorio no solo tiene efectos permanentes, sino efectos explosivos y crecientes sobre la trayectoria de Y. Por la misma imagen y el mismo razonamiento que hemos discutido antes, si es que el phi fuese negativo, ¿ya? Pero mayor que 1 en valor absoluto, por ejemplo, si es que el phi fuese menos 3, por decir algo, entonces lo que va a pasar es que en el primer periodo el shock va a ser 1, porque es menos 3 elevado a la 0 va a ser 1, pero después va a ser menos 3, después va a ser 9, porque es menos 3 al cuadrado, que es 9, después va a ser menos 27, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a ocurrir es que en valor absoluto va a ser igual a esta que tenemos acá, pero acá va a haber un serrucho y este serrucho va a ser oscilante y este serrucho va a ser explosivo también. Por lo tanto, nuevamente, si es que el phi es mayor que 1 en valor absoluto, en este caso, tenemos que el proceso va a tener una trayectoria explosiva. Ustedes me dirán, bueno, acá hemos visto que el mundo nos sonríe y el mundo es feliz. Si es que el phi es menor que 1 en valor absoluto, el mundo es bastante macabro, explosivo e inestable. Si es que el phi es mayor que 1, ¿y qué ocurre si es que el phi es igual a 1? Y entonces acá tenemos, por lo que hemos dicho antes, si es que el phi valiese exactamente igual a 1, lo que va a ocurrir entonces es que esto es 1 elevado a 0 es 1, 1 elevado a 1 es 1, 1 elevado al 25 es 1, 1 elevado a 100 es 1, 1 elevado a 4.000 millones es 1, etc. Por lo tanto, lo que ha ocurrido acá es que vean que la función de impulso de respuesta se va a ver así. Le hemos dado un shock de una unidad y el efecto sobre Y es que cambia Y en una unidad. ¿Cuánto va a afectar el shock que tuvimos ayer sobre Y hoy día de una unidad? Me va a cambiar Y en una unidad. Y de acá a 20 periodos en una unidad, y a 1000 periodos en una unidad, en una unidad. El shock que pasó en el año 1453 tiene un impacto, el mismo impacto hoy día que tuvo en el periodo en el que el shock ocurrió. Y por lo tanto acá hemos visto que esta es una frontera que es algo distinta, ¿no es cierto? No ocurre que el shock se disipa eventualmente, que es lo que ocurrió acá. No ocurre que el shock tiene efecto explosivo por acá, pero el shock tiene efecto permanente. Un shock transitorio de U tiene un efecto permanente sobre Y. Y este es el caso que decimos, por razones que vamos a discutir en unos minutos más, el caso en el que decimos que el que phi es un proceso con raíz unitaria, se dice, por una razón que vamos a discutir en unos minutos más. Otra vez no quiero arruinar el spoiler de por qué decimos raíz unitaria a este término, pero lo llamamos así. Y coloquialmente también, sobre todo si es que no incluimos una constante, si es que el phi es exactamente igual a 1, llamamos a este un proceso que se llama, como probablemente han escuchado hablar, un random walk, ¿no es cierto? Un camino aleatorio. Y si es que le metiésemos una constante, por razones que vamos a discutir también un poquito más tarde, y el phi fuese 1, vamos a decir que es un random walk with drift. Y drift quería decir con deriva o con dirección, ¿no es cierto? Que está yendo hacia alguna parte. Pero entonces el random walk puro, que es phi igual a 1, es entonces el valor que adopta esto. Y obviamente entonces acá la pregunta que nos hacíamos de si un shock transitorio tenía efectos transitorios, la respuesta es si phi es 1, no. Un shock transitorio tiene efectos permanentes, va a cambiar permanentemente la trayectoria de la serie Y. Y lo mismo ocurre si es que el phi vale menos 1. Si el phi vale menos 1, vamos a estar pimponeando todo el tiempo entre 1, menos 1, 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 hasta el infinito, ¿no es cierto? Dependiendo si el periodo es par o impar, el efecto va a ser que nos va a cambiar en una unidad positiva o en una unidad negativa el shock que tuvimos en la época de Matusalén, o sea, bastante atrás. ¿Ok? Bien, entre paréntesis, ¿recuerdan o conocen por qué se llama un camino, se llama camino aleatorio a esto, un random walk? O la manera, por qué le ponemos ese nombre? O al menos la manera en que me gusta pensar en ese nombre. Ya, a ver, vale. Ok,
A ver, déjeme ponerla de este modo coloquial. Lo que ocurre acá es que cuando un shock transitorio tiene efectos permanentes sobre la serie Y, si por ejemplo hoy día hubo un shock, ¿dónde va a estar Y de acá mucho tiempo? Depende de la secuencia de shocks que ocurran entre hoy día y mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces partimos, digamos que estamos en esta esquina y estamos en este camino aleatorio que decimos, ¿no es cierto? Entonces partimos en Y, vean qué es lo que ocurre acá. Supongo que yo estoy parado que y sub t es igual a, este valor vale 1, y por lo tanto y sub t es igual a y t menos 1 más u sub t. Entonces, ¿cuál sería el valor esperado de y hoy día? El valor esperado de y hoy día sería simplemente igual a el valor observado condicional a que sabemos dónde estamos. Entonces acá estoy sacando la esperanza condicional. En unos minutos más vamos a derivar la diferencia entre estas cosas. Pero entonces, la esperanza y sub t condicional a dónde estamos hoy día es simplemente phi veces y t menos 1, porque sabemos dónde estamos hoy día o dónde estamos, ¿no es cierto? Más la esperanza del shock hoy día que hacemos que sea esperanza igual a 0. Si es que el phi vale 1, entonces, ¿dónde esperemos que estemos hoy día o mañana? Va a ser exactamente igual a donde estamos hoy día. ¿Sí? El valor esperado es simplemente el valor donde estamos. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor esperado 8 periodos adelante, o 20 periodos adelante, o 30 periodos adelante, dado que la esperanza de los shocks que van a ocurrir en el futuro tiene toda esperanza 0, el valor esperado del shock 20 periodos adelante es exactamente igual a donde estamos hoy día. Es decir, donde partimos es donde esperamos que vamos a estar. Pero ¿cuán probable es que estemos ahí? Yo qué sé, 8 periodos adelante. Y lo más seguro es que no vamos a estar ni siquiera cerca de ese lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que el shock de mañana va a cambiar permanentemente la trayectoria de Y, por este efecto que hemos dicho acá. Y por lo tanto, entonces, y el shock de pasado mañana va a cambiar permanentemente la trayectoria de Y. Entonces, Y hoy día tiene un shock positivo, entonces el Y de mañana va a ser mayor, esperemos que sea mayor. Si el Y de pasado mañana perdón, el shock de pasado mañana es negativo, entonces vamos a cambiar permanentemente el valor de Y que esperamos en el futuro. Entonces, la manera en que yo típicamente intento visualizar esto es, supongan que, obviamente ustedes no, pero deben conocer a alguien que en alguna fiesta se ha pegado unos cuantos tragos de más, y no solo unos cuantos, sino bastantes tragos de más, y entonces, y dejamos a esta persona en una esquina. ¿Ya? Y esa persona está tan, pero tan intoxicada que a ustedes obviamente nunca les ha ocurrido, pero seguramente alguien han debido escuchar o ver a alguien que sí les ha pasado, en el que están tan mal que ni siquiera pueden levantar la cabeza, no pueden ver al frente, ¿no es cierto? Tienen que ver al piso, hay algo que hace que no puedan ni siquiera levantar la cabeza. Y yo sé, no les ha pasado esto a ustedes, seguramente, pero han debido tal vez escuchar a alguien que sí le ha ocurrido. Entonces, la pregunta es una persona que está ahí, ¿ya? Una persona que está en ese estado y está caminando. ¿Dónde va a acabar esa persona? ¿Dónde va a acabar? Y no sabemos absolutamente dónde va a terminar, porque si ustedes ven, esa persona típicamente tiende a caminar en línea recta, porque seguramente se mentaliza, como no puede ver dónde está yendo, para empezar a caminar en línea recta, hasta que, por ejemplo, choca con un poste. Y al chocar con un poste, justamente como se perturba un poquito, y al perturbarse un poquito, para evitar eso, se da la vuelta a un lado y empieza a caminar hacia otro lado hasta que choca con otra cosa y vuelve a ir hasta chocar con otra cosa y vuelve a ir a otro lado hasta chocar con otra cosa, etc. Entonces, esto que está ocurriendo, los postes, serían como el shock que ha pasado. Entonces, nosotros vamos a seguir por el mismo camino hasta que nos dé un nuevo shock. Y como los shocks nos dan todos los días en este caso, entonces la trayectoria de Y va a cambiar permanentemente fruto de ese shock transitorio. Este shock es un shock que pasó solo hoy día. Nos vimos ese poste solo hoy día. Pero haber topado con ese poste solo hoy día nos va a permanentemente cambiar la dirección de nuestro Y. En el caso en el que phi fuese menor que 1, lo que ocurriría es que el shock probablemente nos desviaría, pero en algún momento levantaríamos la cabeza, veríamos, bueno, hacia allá creo que está mi casa, y tardaremos un poco más, tal vez, porque nos hemos desviado un poquito después de la caída o lo que fuera, pero llegaríamos al lugar donde estábamos yendo, que sería nuestra esperanza incondicional, entre comillas. Acá eso no va a poder ocurrir. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora a derivar pi de milagros de un proceso AR1. Entonces, en un AR1 lo que tenemos es que Y sub t va a ser C más U sub t más teta veces, perdón, más phi veces ut menos 1. Los UTs son ruido blanco con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado. Algunas veces también colocamos UT, se
esto quiere decir, se aproximan o se distribuyen como, y acá colocamos Wn por white noise, 0 sigma cuadrado, ¿ya? Acá lo que estamos diciendo, cada que yo coloque, esta no es una normal, sino es una olita, es una cosa así, ¿ya? Como verán, mi letra es hermosa. Agradezcan que no estamos en clases presenciales por eso, porque así serían mis clases presenciales. Antes, este curso lo hacía sin transparencia, o sea que era siempre mi hermosa letra todo el semestre. Y pese a eso, la gente le gustaba el curso. Ya. Vamos entonces con esto, ¿ok? Entonces, en el proceso AR1, entonces, tenemos esto de acá, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de derivar ahora, y voy a ahora presentarles diferencias entre los momentos condicionales y momentos incondicionales. Partamos por el momento condicional. Entonces, supongamos que yo conozco... Ah, perdón, esto está mal. Esto no es T-1. Esto es YT-1. Este es un AR1. ¿Sí? Lo que había puesto antes era un MA1. ¿Ok? Entonces, este es un AR1. ¿Ok? Entonces, ahora, la pregunta que quiero hacerme es, ¿cuál debería ser el valor esperado que tengo para YT condicional a que yo observo el YT-1? Entonces, yo conozco cuál es el YT-1. Yo sé cuál es el YT-1. Alguien me ha dado el YT-1. ¿Cuál es el valor que yo esperaría para Y condicional la información que yo tengo en el periodo T respecto a YT-1? Entonces, aplico ahora la esperanza condicional. Y la esperanza condicional va a ser simplemente la esperanza de una constante, que es la constante, más la esperanza de U sub T condicional en lo que fuera, dado que U sub T es ruido blanco, no depende del pasado ni nada, por lo tanto la esperanza de eso es 0, más teta veces la esperanza YT-1 condicional YT-1, que es decir, trata YT-1 como si fuese una constante, por lo tanto, esta es la esperanza incondicional de Y. ¿Sí? O, perdón, la esperanza condicional de Y, condicional en esto. Entonces, por ejemplo, yo digo, la inflación es una constante más el shock de hoy día, más phi veces la inflación del periodo anterior, predígame la inflación para mañana. Bueno, mi predicción de la inflación para mañana va a ser esto más esta parte de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me entrega información relevante respecto a dónde va a estar la inflación mañana. Justamente lo que habíamos dicho antes. La autocorrelación, esta cosa acá, la persistencia, nos dice que hay información relevante de dónde estábamos, dónde partimos, para dónde vamos a estar el próximo periodo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Déjeme ahora también, simplemente para agotar esto, sacar la varianza condicional de Y. Es decir, vamos a tratar de derivar cuál debería ser el valor de la varianza de Y para el periodo T condicional a que observamos dónde estábamos, dónde partimos. Entonces esto va a ser simplemente la varianza de esto. ¿Sí? Y esto es igual a simplemente la varianza de una constante que es 0, más la varianza de UT, que es sigma cuadrado, más teta al cuadrado de la varianza, perdón, esta es la varianza condicional. Entonces, condicional en IT-1. ¿Sí? Más la varianza, pondremos la varianza así, condicional, YT-1. ¿Sí? Más dos veces las covarianzas, que obviamente son todas iguales a 0, porque esto es una constante, y U sub T es ruido blanco, que no depende de ninguna cosa ya. ¿Ok? Más todos ceros. Por lo tanto, ¿cuál es la varianza de YT-1 condicional a la información que tengo en el periodo T? La varianza es simplemente 0. ¿Por qué? Porque YT-1 es conocido en el periodo T. Entonces no puede variar Y. No hay dispersión en Y el periodo anterior porque sabemos cuánto era la inflación en el periodo anterior. Y por lo tanto, entonces, en este caso, esto es 0. Y la varianza condicional, entonces, de Y es simplemente sigma cuadrado. Entonces, como ven, la esperanza condicional es C más phi YT-1. Y por lo tanto, obviamente, como su nombre lo dice, la esperanza condicional depende de T, porque depende de dónde estoy haciendo la evaluación, y la varianza condicional de Y, en este caso una constante nada más, es sigma cuadrado. ¿Sí? Vamos a sacar ahora los momentos incondicionales de Y. Entonces, Y sub T es igual a C más phi YT-1 más U sub T. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar los momentos incondicionales. Partamos entonces por mu, que era la esperanza incondicional. Y voy a asumir por ahora, obviamente ya gráficamente ya les he presentado un poquito la intuición de por qué va a ocurrir eso, pero vamos a asumir por ahora que el phi es menor que 1 en valor absoluto. Y esa es la condición que vamos a requerir, por lo que hemos visto antes, para que el sistema sea dinámicamente estable, para que el proceso sea dinámicamente estacionario, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, por ahora asuman que eso efectivamente es así. O que se cumplen las condiciones, todavía ni siquiera estamos discutiendo cuáles son, que se cumplan las condiciones de estacionariedad débil. Supongan que este proceso es débilmente estacionario. Por lo tanto, si es débilmente estacionario, quiere decir que los primeros dos momentos incondicionales existen y obviamente no dependen de t. Entonces, sacamos la esperanza incondicional ahora. La esperanza incondicional de y va a ser simplemente la esperanza incondicional de c más mu más u sub t. ¿Ok? Esto va a ser la esperanza una constante, que es simplemente la constante, más c, la esperanza incondicional de y menos 1, más la esperanza de u sub t, que obviamente es 0, porque este es un ruido blanco, ¿no es cierto? La esperanza de u sub t es 0. Y nos quedaría esta expresión de acá. Si el proceso es débilmente estacionario, eso quiere decir que la esperanza incondicional de y en el periodo t tiene que ser igual a la esperanza incondicional de y en el periodo t menos 1. ¿Por qué? Porque si los momentos incondicionales existen, no pueden depender del periodo para el cual estoy haciendo la evaluación de la esperanza. Por lo tanto, la esperanza de y sub t la hemos llamado mu, y si es que el proceso es débilmente estacionario, entonces esto también tiene que ser mu. Por lo tanto, entonces esto nos va a dar mu es igual a c más phi mu. Resolvemos para mu y nos queda que mu, que es la esperanza incondicional, es c sobre 1 menos phi. Entonces, esta sería la esperanza incondicional de un proceso autorregresivo de primer orden. ¿Todos de acuerdo? Esta es la esperanza incondicional. Y por lo tanto, acá ven que el mu, que en el caso del proceso de media móvil era simplemente la constante, ¿no es cierto? Acá, la esperanza incondicional es la constante del proceso, pero más o sobre 1 menos phi. Esa es la esperanza incondicional. Y por lo tanto, la esperanza condicional, que era solamente c, es distinta a la esperanza incondicional, que es c dividido 1 menos phi. Este es el valor, o debiese ser el valor, al que en el largo plazo debiese tender la trayectoria de la serie Y en ausencia de shocks, o cuando los shocks se disipen. Eso vamos a verlo también en unos minutos más, ¿ok? Vamos ahora a derivar la varianza incondicional, gamma sub 0. ¿Cuál era la varianza incondicional? Es la esperanza de y sub t menos mu al cuadrado, ¿de acuerdo? Por un minuto quiero que veamos cómo podemos hacer esto. Recuerden que mu era simplemente esto, c, Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a mostrarles cómo deberíamos hacer este ejercicio. Entonces vean que y sub t era igual a c más ut más phi y menos 1. ¿Sí? Ese es el proceso autorregresivo. Lo que voy a hacer es voy a dividir, voy a restar en ambos lados mu. Entonces voy a restar ct menos mu es igual a c menos mu más ut más teta. ¿Ya? Pero por la propiedad que hemos dicho que tiene esta cosa acá, yo puedo reescribir esto del siguiente modo. Háganlo con calma en la casa y demuestren que efectivamente es así. Esto se puede reescribir como ut más... perdón. Más phi y t menos 1 menos mu. Demuestren que de acá puedo llegar trivialmente acá, obviamente utilizando la definición de lo que era mu. ¿Ya? Demuestren que es efectivamente así. Y por lo tanto, entonces, yo podría, como ven, como estoy tratando de sacar las covarianzas y demás cosas, yo podría reescribir y en desviaciones a su esperanza incondicional, y en desviación a su esperanza incondicional, llamar a esto y estrellita, digamos, o y olita. Y olita sub t es igual a phi y olita sub t menos 1 más u sub t. Este sigue siendo un proceso autorregresivo de primer orden, pero es un proceso autorregresivo de primer orden en desviaciones a la esperanza incondicional. ¿Sí? Voy a derivar todo de este modo, olvidándome del olita, para no tener que estar colocando olita todo el tiempo. Pero en el fondo, lo que quiero decir es que, ya sea porque c es igual a 0, en ese caso, si c es igual a 0, mu también va a ser igual a 0, y por lo tanto, la esperanza de yt al cuadrado, si es que el de y olita, que es igual a la esperanza de yt menos mu al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a la esperanza de yt al cuadrado si es que el c es igual a 0. Y si es que el c no es igual a 0, entonces voy a derivar todo de esta manera, pero ustedes hagan el ejercicio mental de pensar que lo estoy derivando en desviaciones de esta cosa acá, porque ya hemos visto que un proceso autorregresivo de este tipo lo puedo reescribir de esta manera. ¿De acuerdo?
Y estoy haciendo eso simplemente para que sea más rápido y fácil derivar estas cosas, ¿ok? Entonces, por lo pronto, entonces, por abuso de notación nada más, estoy asumiendo que YT es igual a U más phi YT menos 1, ¿sí? Donde el U sub T era un ruido blanco con esperanza 0, varianza sigma cuadrada. Ahora vamos a sacar entonces la varianza incondicional, gamma sub 0, que es la esperanza de YT al cuadrado. Otra vez, por mi abuso de notación, si no les gusta el abuso de notación, coloquen la esperanza YT menos mu, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Ok? Esto va a ser entonces igual a ¿qué? A la esperanza incondicional de esto, ¿no es cierto? Que es U sub T más teta YT menos 1 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la esperanza de UT cuadrado más phi cuadrado, la esperanza de YT menos 1 al cuadrado, más dos veces la esperanza de UT, más dos veces phi, la esperanza de UT YT menos 1. ¿Sí? Entonces, todo esto lo estoy haciendo para que los Y y los U's tengan esperanza cero y por lo tanto esto sea simplemente covarianza, digamos, y esto sea simplemente varianza. ¿Ya? Partamos por lo obvio. Lo obvio entonces es que, como hemos dicho, que los Y en el periodo anterior dependen de lo que pasó el periodo anterior y dependen del shock del periodo anterior. Y por lo tanto, el Y del periodo anterior depende de todos los shocks que ocurrieron desde el periodo anterior hasta el origen de los tiempos, ¿no es cierto? Hacia atrás. Y por lo tanto, ¿cuál es la correlación que debería tener o la covarianza que debería tener el Y, que depende de todos los shocks que pasaron en el pasado, desde T-1 hasta el pasado infinito atrás, con el shock de hoy día? Dado que este es un shock, que es una sorpresa de hoy día, esta sorpresa de hoy día no debería estar correlacionado con ningún shock que ocurrió desde el periodo T-1, T-2, T-3, T-4, con ningún shock pasado. Por lo tanto, entonces, esta covarianza es cero. Y me queda esto, que es simplemente sigma cuadrado, que era la varianza de los sub T's, más phi cuadrado, y esta expresión de acá, ¿qué debería ser? Si el proceso es debidamente estacionario, debiese ser igual a la varianza incondicional de Y. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si el proceso es debidamente estacionario, la varianza incondicional de YT debiese ser igual a la varianza incondicional de YT menos 1. El mismo truco que hemos usado para derivar la esperanza incondicional. ¿Y cómo hemos llamado a la varianza incondicional? La hemos llamado gamma sub 0. Por lo tanto, ahora despejamos gamma sub 0 y nos queda que gamma sub 0 es igual a phi cuadrado, o perdón, sigma cuadrado sobre 1 menos phi cuadrado. Y esta entonces es la varianza incondicional de Y. Y acá empiezan a aparecer cosas interesantes de esto. Por ejemplo, la primera cosa interesante que aparece es que obviamente para que la varianza incondicional esté bien definida, phi debería estar entre 0 y 1 en valor absoluto. Porque si es que phi es menor que 1 en valor absoluto, entonces esta parte de acá va a ser positiva, pero va a ser menor que 1, y por lo tanto el denominador va a ser mayor que 1. No, mayor que 0. Esta es una varianza, ¿no es cierto? ¿Qué ocurriría si es que el phi es mayor que 1 en valor absoluto? Si es que el phi es mayor que 1 en valor absoluto, phi al cuadrado va a ser mayor que 1. 1 menos algo que es mayor que 1 va a darme un número negativo y por lo tanto, obviamente, la varianza no puede ser negativa. Eso está mal. Y la otra cosa que es interesante es qué ocurre si es que en el límite, si es que el phi tiende a 1. Y si es que phi tiende a 1, lo que va a ocurrir es que el denominador va a tender a 0. Cualquier cosa dividido 0 va a tender a diverger. Y esa es otra cosa que debiese ocurrir. La varianza incondicional de un proceso que tiene una raíz unitaria, de un random walk, no existe, y lo que quiere decir es que la varianza va a ir creciendo indefinidamente, por lo mismo que hemos dicho antes, ¿no es cierto? Si dejamos a un amigo en alguna parte, ¿dónde puede acabar? Pues puede acabar en Tumbuctú, ¿no es cierto? No sabemos dónde va a acabar. El intervalo de confianza, de dónde puede acabar, va a crecer a medida que nos vamos alejando en el tiempo. Es un poco más fácil saber dónde puede estar. Si lo dejamos, yo que sé, hace 2 minutos, lo podríamos buscar a 2 cuadras a la redonda. Pero si se perdió si lo dejamos hace una semana, yo que sé, sigue tomando, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, dónde acabe, sabe Dios. El área donde deberíamos cubrir para intentar encontrarlo va a ser cada vez mayor, ¿no es cierto? Y esto justamente es una de las cosas que ocurre si es que el phi es mayor que 1. Entonces, acá obviamente, para que el proceso sea libremente estacionario, vamos a requerir que el phi sea menor que 1 en valor absoluto. Vamos a demostrar eso más formalmente en unos minutos más. ¿Qué ocurre para sacar la primera autocovarianza? Entonces, la primera autocovarianza va a ser simplemente que la esperanza de YT menos 1. ¿Sí? Otra vez, si lo hacen en desviaciones a la media, más fácil. Esto es igual a simplemente
la esperanza de, vamos a colocar en lugar de YT, vamos a colocar U sub T más phi YT menos 1, ¿sí? Por YT menos 1. Esta sería como estamos calculando esto, ¿sí? Y esto va a ser simplemente la esperanza de UT YT menos 1 más phi, la esperanza de YT menos 1 al cuadrado, más más nada más, ¿no es cierto? Estamos bien, ¿sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, esto va a ser simplemente igual a ¿qué? Esta parte es 0, ¿sí? Y nos queda simplemente que gamma 1 es phi por esto. ¿Pero esto qué era? Esta era la esperanza de y menos 1 al cuadrado, era simplemente la varianza incondicional de y que hemos llamado gamma sub 0. Y esto va a ser entonces simplemente phi sigma cuadrado sobre 1 menos phi cuadrado. Por lo tanto, entonces, la autocovarianza, la primera autocovarianza, el signo de la primera autocovarianza en proceso autoregresivo, depende del signo de phi. Obviamente, si es que el phi es menor que 1 en valor absoluto. Si el phi es positivo, la primera autocovarianza va a ser positiva. Si el phi es negativo, la primera autocovarianza va a ser negativa. ¿Qué ocurre con la primera autocorrelación? Que era gamma sub 1 dividido gamma sub 0, va a ser simplemente phi. ¿Sí? Voy a derivar simplemente, para no aburrirnos, la segunda autocovarianza. Es la esperanza de YT por YT menos 2. Eso va a ser igual a la esperanza de, en lugar de Y, vamos a colocar UT más phi YT menos 1 por YT menos 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es simplemente igual a la esperanza de UT YT menos 2, ¿sí? Más phi, la esperanza de YT menos 1, YT menos 2. Esta parte de acá se hace 0 por lo que hemos dicho antes, que UT es ruido blanco, y me queda esta parte de aquí. Esto va a ser entonces igual a phi. Y esta cosa acá es la covarianza entre YT-1 y YT-2. Pero si el proceso es débilmente estacionario, hemos dicho que las autocovarianzas no dependen de t, sino simplemente de la distancia que hay entre este y esta observación. Y acá la distancia es 1. Y por lo tanto esto va a converger simplemente, o va a ser simplemente igual a gamma sub 1, la primera autocovarianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el proceso es débilmente estacionario, no depende de t. Y por lo tanto entonces, esto va a ser simplemente phi cuadrado dividido 1 menos tará, que es simplemente phi cuadrado gamma sub 0. Y por lo tanto, rho al cuadrado es simplemente phi al cuadrado. O sea, rho sub 2, la segunda autocorrelación, es phi al cuadrado. Y demuestra en la casa, rho a la j es simplemente, o rho sub j es simplemente phi a la j. Y por lo tanto, gamma sub j es simplemente phi a la j gamma sub 0. ¿Sí? Y estas serían las autocorrelaciones entonces del proceso autorregresivo de primer orden. Resumiendo entonces, en un proceso autorregresivo de primer orden, lo que nosotros podemos hacer es representar este proceso, por lo mismo que ya discutimos hace un momento, de ir yendo hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás, pero si nos vamos infinitamente hacia atrás, entonces nosotros podemos expresar un proceso autorregresivo de primer orden simplemente como la suma de, en este caso con la constante, porque antes no lo habíamos incluido, pero si ahora metemos la constante, ¿no es cierto? Ponderada por este phi elevado a la j, y la secuencia infinita de shocks que ocurrieron desde el infinito pasado hasta hoy día. Y otra vez, si es que el valor de phi es menor que 1 en valor absoluto, eso quiere decir que cuanto más cercano esté el shock, o sea, cuanto más cercano esté J al periodo actual, cuanto más cercano esté a 0, entonces más importante va a ser el shock para definir la trayectoria de la serie hoy día. Cuanto más alejado esté el shock, menos relevante va a ser el shock para verle afectado su comportamiento hoy día, pero de todos modos, entonces, como decíamos, un proceso autorregresivo va a ser la combinación de una condición inicial más la secuencia de todos los shocks que ocurrieron entre la condición inicial y el periodo final. Y finalmente, como ya hemos derivado, la función de impulso-respuesta va a ser simplemente phi elevado a la j, y ya me hemos visto las distintas consecuencias que tenía que los valores de phi, que adoptan los valores de phi para cómo se van a ver las funciones de impulso-respuesta. Los momentos incondicionales y condicionales que derivamos, y una curiosidad entre comillas respecto al proceso autorregresivo
autorregresivo, con, por ejemplo, respecto al proceso de media móvil, es que las autocorrelaciones en el proceso autorregresivo de primer orden van a coincidir exactamente con las funciones de impulso-respuesta. Esto no ocurría exactamente en el caso de un modelo MA, ¿no es cierto? En el caso de un MA1, por ejemplo, teníamos que, yo qué sé, la primera autocorrelación era adoptaba toda esta expresión de acá, pero la función de impulso-respuesta un periodo después era simplemente teta. Por lo tanto, entonces, el caso en el que se da la coincidencia, que el proceso es tal que las autocorrelaciones son iguales a las funciones de impulso-respuesta, ocurre en el caso de un proceso autorregresivo de primer orden. Por lo tanto, entonces, resumiendo todo, para que nosotros hayamos podido derivar los momentos incondicionales de la serie, como la esperanza incondicional, la varianza incondicional, requeríamos que el valor de phi acá sea menor que 1 en valor absoluto. El coeficiente teta en el componente de media móvil, en el proceso de media móvil, era irrelevante el valor que adoptaba. El proceso de media móvil iba a tener siempre momentos incondicionales e iba a ser débilmente estacionario. En cambio acá, para que el proceso tenga una esperanza incondicional y tenga una varianza incondicional y tenga las autocovarianzas y autocorrelaciones incondicionales, necesitamos que el valor de phi sea menor que 1 en valor absoluto. Si es que el valor de phi es igual a 1 o mayor que 1 en valor absoluto, sabemos que el sistema va a ser dinámicamente inestable y las funciones de impulso-respuesta van a ser tal que shocks transitorios no van a tener efectos transitorios, sino efectos explosivos o efectos permanentes sobre la trayectoria de la serie. Y como vamos a ver un poquito más tarde, en el caso en que nosotros tengamos la gracia de haber podido representar, como hemos visto acá, nuestro Y sub t, lo hemos podido representar, de acuerdo a estas iteraciones sucesivas que hemos hecho. Esto lo hemos podido representar, si es que el valor de phi es menor que 1 en valor absoluto, lo podemos representar, si lo miran de este modo, yendo un poquito a la bruta, es como si esto que partimos con un proceso autorregresivo de primer orden, acaba siendo como si fuese un proceso de media móvil de memoria infinita, un MA infinito. Y eso es justamente lo que vamos a mostrar. Entonces, en el caso en el que nuestro proceso es débilmente estacionario y el valor de phi es menor que 1, un proceso autorregresivo de primer orden puede ser lo que se dice invertible. Invertible quiere decir que va a tener una representación MA infinita. Vamos a discutir eso un poco más tarde.